Hola a todos, soy Jenny. Antes de contarles mi historia, no olviden darle like y suscribirse para más relatos como este. Acababa de cumplir 32 años cuando decidí comprar mi primera casa, un lugar encantador con un patio trasero acogedor, perfecto para mis 2 perros. Esta compra no solo era una inversión financiera, era mi declaración de independencia, mi forma de demostrar que finalmente tenía el control de mi propia vida. El día de la inauguración de la casa llegó, lleno de emoción y nervios. Planeé cada detalle meticulosamente, queriendo que la celebración fuera la combinación perfecta de diversión y formalidad, un verdadero hito en mi vida. Mis padres eran los invitados más importantes, los únicos familiares a los que había convocado, ya que invitar a más personas habría complicado demasiado las cosas. A medida que los invitados iban llegando, la tarde se llenaba de risas y conversaciones. Estaba en medio de una charla con mi amiga de la universidad, Lisa, mostrándole las renovaciones que tenía planeadas. Cuando sonó el timbre, esperando que fuera un vecino o un amigo que llegaba tarde, abrí la puerta con una sonrisa. Ahí, de pie en la entrada, estaban mi mamá, Carson y su hija Vanessa. Carson me dio una sonrisa amplia, aunque sus ojos no reflejaban lo mismo, mientras que Vanessa miraba mi sala como si hubiera entrado a una tienda de segunda mano. Jenny, cariño, espero que no te moleste que trajéramos compañía extra, dijo mi mamá con entusiasmo, entrando apresurada con un torrente de disculpas que apenas pude procesar. Por un momento, me quedé sin palabras. Mamá, pensé que solo seríamos nosotros, logré decir finalmente, con una mezcla de confusión e irritación en la voz. Ay, cielo, sabía que no te importaría. Carson tenía muchas ganas de ver tu casa y Vanessa estaba emocionada por conocerte, respondió mi madre como si no acabara de ignorar por completo la lista de invitados que había hecho. A lo largo de la fiesta intenté dejar de lado la molestia, diciéndome a mí misma que aún podía ser un buen día, pero estaba equivocada. Yo habría elegido otro color aquí. Este tono es tan 2010, se burló Vanessa, lo suficientemente alto para que un grupo de mis amigos la escuchara mientras recorríamos la sala. El ambiente se tensó en un incómodo silencio. Mis amigos intercambiaron miradas y sentí como mis mejillas ardían entre la vergüenza y la ira. Esta debía ser mi celebración, mi día para brillar en mi nuevo hogar. No podía dejar que lo arruinara. Me giré hacia Vanessa con una sonrisa forzada. Bueno, Vanessa, no todos necesitamos seguir las últimas tendencias para sentirnos bien en nuestra casa. Algunos preferimos un estilo más atemporal, respondí con un tono más afilado de lo que había planeado. La sala estalló en una mezcla de risas sorprendidas y murmullos incómodos. ¿Quién arreglaría así una sala? Es como si jamás hubiera escuchado hablar de diseño de interiores, agregó Vanessa con desdén. Eso fue el colmo, ya no podía contenerme más. Mis amigos, incómodos, trataban de disimular su incomodidad mientras me acercaba a Vanessa, quien me miraba con una sonrisa burlona. La habitación se quedó en silencio, la tensión era palpable. Mira, Vanessa, si tienes sugerencias, estoy abierta a escucharlas. Pero tal vez podríamos hablar de ellas sin que insultes mis decisiones frente a mis invitados, dije con voz firme y desafiante. Parpadeó sorprendida y luego soltó una risa sarcástica. Solo digo lo que todos están pensando. No hay por qué ser tan sensible, replicó con indiferencia. Pero los murmullos de la gente dejaron claro que, en realidad, nadie pensaba lo mismo que ella. Los rostros de mis amigos reflejaban una mezcla de apoyo y expectativa. Había tensión en el aire, pero también solidaridad con mi postura. Cuando pensé que el problema con Vanessa estaba a punto de terminar, mi mamá me tomó del brazo y me llevó aparte. Su expresión reflejaba ansiedad y una súplica que conocía demasiado bien. Jenny, ¿podemos hablar en privado?, preguntó con un tono suave, casi suplicante. En la tranquilidad del pasillo, lejos de oídos curiosos, soltó la bomba. Cariño, sé que es mucho pedir, pero, ¿crees que Vanessa podría quedarse contigo por un tiempo? Solo hasta que solucionen su situación. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mamá, no puedo hacer eso. Este es mi espacio y, después de esta noche, está claro que Vanessa y yo no somos compatibles, dije con firmeza. El rostro de mi madre reflejó una profunda decepción. Jenny, ella está pasando por un momento difícil. ¿Sabes lo duro que Carson puede ser con ella? Solo sería por un tiempo, insistió, con el peso de la expectativa en cada palabra. Esto era típico de ella, intentar unir a la familia poniéndome en situaciones incómodas, pero esto era demasiado. Mamá, no, necesito establecer límites. No puedo dejar que se quede aquí después de cómo se ha comportado. Lo siento, pero esa es mi última palabra, dije con una determinación inquebrantable.
Vi el dolor en sus ojos y odié causarlo, pero mientras se alejaba con los hombros caídos, sentí una mezcla de triunfo y miedo, triunfo por haberme defendido, miedo porque sabía que esto no había terminado. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, no pude sacudirme la sensación de que había abierto un nuevo capítulo no deseado en mi vida. La confrontación con Vanessa había sido necesaria, pero sentía que había despertado un avispero. Después de limpiar la casa, me acosté, tratando de sacudirme la ansiedad, pero las imágenes de Vanessa con su sonrisa burlona, Carson con su mirada de desaprobación y la decepción de mi madre me perseguían. Al día siguiente, la mañana comenzó de manera normal, café, revisar correos y planear el día, pero todo se rompió con una notificación en mi celular, una alerta de seguridad de mi casa. El pánico me apretó el pecho mientras revisaba la transmisión en vivo. Alguien estaba en mi casa. Manejé de regreso a toda prisa, con la mente llena de posibilidades, pero nada me preparó para lo que encontré. Las cerraduras habían sido cambiadas. Mi llave no funcionaba. Mirando por la ventana, mi sangre hirvió al ver a Vanessa descansando en mi sofá, con una sonrisa triunfante. «¿Qué haces en mi casa?», grité desde la puerta. La puerta se abrió y ahí estaba Carson, con una sonrisa amplia pero nada amigable. «Oh, Jenny, pensamos que aceptarías nuestra oferta de quedarnos después de todo», dijo con fingida simpatía. «No hubo ninguna oferta, Carson. Salgan de mi casa ahora», exigí, mi voz cargada de furia. Carson se apoyó contra el marco de la puerta, relajado, mientras yo hervía de rabia. «Vamos, Jenny, no te precipites. No querrás molestar a tu madre, ¿verdad? Recuerda sus problemas con la policía». Sus palabras me golpearon directo. Sabía exactamente cómo manipular la situación. Mi madre siempre había tenido miedo de la policía por un incidente traumático en su pasado. Carson lo sabía y lo usaba como arma. Pero no podía permitirlo. Esta era mi casa, mi refugio. Tomando una respiración profunda, saqué mi teléfono. «Voy a llamar a la policía, Carson. No puedes simplemente irrumpir en la casa de alguien y cambiar las cerraduras», dije, con la voz firme a pesar del caos dentro de mí. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Una chispa de incertidumbre cruzó su rostro mientras marcaba, en cuestión de minutos. El sonido de las sirenas llenó la calle. La policía llegó rápidamente, con preguntas directas y precisas. Los intentos de Carson y Vanessa por tergiversar la situación se desplomaron ante la realidad legal de sus acciones. «Tengo todo el derecho de asegurar mi propiedad», argumentó Carson, pero su confianza flaqueó bajo la mirada impasible del oficial. «Las cerraduras fueron cambiadas sin permiso y ella no fue notificada», señaló uno de los agentes mientras tomaba notas en su libreta. La ley era clara, y mis huéspedes indeseados no tenían ningún argumento válido. La expulsión fue rápida. Carson y Vanessa fueron escoltados fuera, sus protestas silenciadas por las firmes instrucciones de la policía. Mientras los veía irse, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. Alivio porque mi hogar volvía a ser mío. Tristeza por las repercusiones inevitables que esto tendría con mi madre. Cuando los policías terminaron su informe, uno de ellos se quedó un momento. «¿Vas a estar bien?», preguntó con genuina preocupación. Asentí, aunque mi corazón se sentía pesado. «Sí, gracias. Solo, no tenía otra opción». Él me dedicó una sonrisa comprensiva antes de irse. La puerta se cerró tras él, y me encontré sola en la calma posterior. El espacio se sentía más grande y vacío de alguna manera. Caminé por cada habitación, reafirmando mi presencia en el lugar que casi me arrebatan. El peso de los eventos del día me aplastó, un recordatorio de las batallas que aún tenía por delante. Carson y Vanessa podrían estar fuera por ahora, pero sabía que esto no había terminado. Las consecuencias de lo que había hecho se propagarían a través de mi familia, posiblemente de forma irreversible. Sin embargo, a pesar del caos, una pequeña chispa de determinación ardía dentro de mí. Este era mi hogar, y lo defendería sin importar el costo. El silencio de la noche se rompió con el repentino timbre de mi teléfono. Mi corazón se hundió al ver el nombre de mi madre en la pantalla. Me preparé, sabiendo que esta conversación era inevitable. «Mamá», contesté en un susurro lleno de aprensión. «Jenny», comenzó, su voz cargada de emoción. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Carson y a Vanessa después de todo lo que han pasado?». Sus palabras dolieron, y luché por mantener mi voz firme. «Mamá, entraron a mi casa a la fuerza, cambiaron mis cerraduras. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejar que se quedaran con mi casa? Podrías haberlo manejado de otra manera. Jenny, ¿sabes cómo me siento acerca de la policía?», dijo, su voz temblorosa entre enojo y decepción. «Mamá, no tenía otra opción, no me dejaron ninguna», dije,
la frustración evidente en mi tono. Este es mi hogar, y tenía que protegerlo. Hubo una pausa pesada en la línea, el peso de sus siguientes palabras flotando entre nosotras. No puedo creerlo. Pensé que lo entenderías, Jenny. Pensé que te importaba más la familia. Me importa, mamá, pero ¿acaso mi seguridad y mis derechos no cuentan también? ¿Por qué siempre se trata de lo que puedo hacer por los demás y nunca de lo que es justo para mí? Ella dejó escapar un suspiro profundo. No lo entiendes, ¿verdad? Su voz se rompió, llena de enojo y dolor. No puedo apoyar esto. No puedo ser parte de esto. Mi garganta se cerró. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, temiendo la respuesta. Creo que es mejor que no hablemos por un tiempo. Necesito pensar en todo esto. Con esas últimas palabras, colgó, dejando un silencio que se sintió como un abismo. Mi teléfono resbaló de mis manos, cayendo al suelo con un golpe seco. Mi madre, mi ancla de toda la vida, me había dejado a la deriva por esto. Me desplomé en el sofá, sintiendo la tela de los cojines, aunque ningún consuelo podía amortiguar el golpe. Mirando por la ventana, la noche parecía interminable. Los contornos de mi hogar, usualmente tan acogedores, ahora se sentían ajenos, transformados por los eventos del día. Pensamientos sobre la familia, la lealtad, la manipulación y el costo personal de defenderse giraban en mi mente. ¿Había una forma diferente en la que podría haber manejado esto? ¿Un camino que no hubiera llevado a esta ruptura? A medida que avanzaba la noche, luché con estas preguntas. La manipulación no solo se trataba de forzar a alguien, sino de hacer que se sintiera culpable por mantenerse firme. Carson había usado los miedos de mi madre en mi contra, y ahora mi madre, sin darse cuenta, hacía lo mismo con su decepción. Al amanecer, una determinación se asentó en mí. Proteger mi espacio emocional y psicológico era tan vital como defender mi espacio físico. La ruptura con mi madre era dolorosa, pero necesaria para mi crecimiento. De pie en la tranquilidad de la mañana, supe que la batalla por mi hogar había terminado, pero el camino para reclamar mi vida apenas comenzaba. Conforme los días se convirtieron en semanas, el dolor inicial por las palabras de mi madre se transformó en una molestia persistente, un recordatorio constante del precio de mi autonomía recién adquirida. Su silencio era ensordecedor. Sin embargo, con cada día que pasaba, recuperaba partes de mí que no había notado que había perdido bajo el peso de las obligaciones familiares. Mi casa, antes un campo de batalla de invasión y conflicto, lentamente se transformó en el santuario que siempre imaginé. Volví a pintar la sala, borrando con cada pincelada las burlas de Vanessa. Nuevas cerraduras, más fuertes y seguras, hacían un clic tranquilizador bajo mis dedos, simbolizando los límites que estaba aprendiendo a establecer. En la soledad de mi espacio recuperado, descubrí una resiliencia que nunca me había dado crédito de tener. Mis amigos y vecinos, al tanto de lo ocurrido, me rodearon con su apoyo. Cenas, noches de películas y largas caminatas con quienes decidieron quedarse a mi lado me recordaron que la familia no es solo la de sangre, sino la de quienes están contigo cuando todo se derrumba. El destino de Carson y Vanessa se convirtió en un eco lejano, sus caminos alejándose del mío tras la expulsión. Rumores sobre sus dificultades ocasionalmente llegaban a mis oídos, pero ya no tenían poder sobre mis emociones. Mi enfoque estaba en reconstruir, en fortalecer la vida que elegí, en lugar de la que otros intentaron imponerme. Una mañana fresca, mientras estaba en mi jardín plantando semillas que algún día florecerían en colores vibrantes, entendí lo que significaba la verdadera independencia. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia de paz después de la tormenta. El distanciamiento con mi madre dejó una cicatriz profunda, una que tal vez nunca sanaría por completo, pero también era prueba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger mi tranquilidad. El camino hacia el empoderamiento personal es muchas veces solitario, lleno de decisiones difíciles y enfrentamientos dolorosos. Sin embargo, al mirar la casa por la que luché para proteger, supe que valió la pena. Aquí, en mi propio espacio, era libre de vivir mi vida en mis propios términos, rodeada de quienes respetaban y apoyaban mis límites. Esta no era solo una casa, era mi declaración de independencia, mi derecho a una vida sin guiones impuestos por otros. Ahora que nuestra historia ha llegado a su fin, ¿tú qué habrías hecho en los zapatos de Jenny? ¿Habrías priorizado la paz familiar o tus propios límites? Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, no se lo pierdan. Soy una mujer de 29 años que recientemente recibió una llamada de mi madre, con quien no había hablado en casi 5 años. Ella me contactó porque mi hermana, Melissa, de 27 años, y su esposo, quien originalmente iba a ser mi esposo, habían pasado por una tragedia. Para dar algo de contexto,
mi hermana Melissa se involucró con mi prometido, Lucas. El día de nuestro compromiso, Lucas y yo habíamos estado juntos desde la universidad, y me propuso matrimonio después de casi 5 años de noviazgo. Organizó una fiesta sorpresa para nosotros la noche de nuestro compromiso, y estaba emocionada, hasta que alrededor de la 1 a.m., cuando fui al jardín para tener mejor señal, vi a mi hermana y a Lucas besándose apasionadamente. Me quedé en shock y dolida, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Ellos no me notaron al principio, pero cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Salí corriendo a un hotel cercano, hiperventilando y tratando de procesar lo que había visto. Luego, Melissa me envió un mensaje, confesando su amor por Lucas y admitiendo que esto había estado sucediendo durante mucho tiempo. Más tarde, Lucas también me escribió, diciendo que me había propuesto matrimonio para intentar olvidar a Melissa, pero que no había funcionado. Afirmó que no se trataba de mí, era sobre él y Melissa, que estaban hechos el uno para el otro. Me vio como un reemplazo para finalmente estar con ella. Estuve en el hotel durante un par de días, tratando de recomponerme, sintiendo que la vida me jugaba una broma cruel. Después de casi 4 días, regresé a casa para recoger mis cosas y retomar mi trabajo para evitar que me despidieran. Al llegar, descubrí que mi familia había estado viviendo con Lucas, esperando mi regreso. Podría haber parecido tierno en otras circunstancias, pero me fui abruptamente, ignorando los intentos de contacto de todos. Cuando finalmente llegué, el caos estalló. Todos se apresuraron a abrazarme y expresaron su alivio por mi regreso. Melissa me abrazó entre lágrimas, pero yo estaba tan sorprendida que no supe cómo reaccionar. Eventualmente, cuando las cosas se calmaron, anuncié que solo regresaba para recoger mis cosas y marcharme para siempre. Lucas había permanecido en silencio hasta ese momento, pero cuando dije que me iba, mencionó que ya había empacado y se iba a vivir con Melissa. Mi familia, mis padres, tía y hermana de mi papá, sonrieron ampliamente a pesar de la situación, lo cual no me resultó nada alegre. Melissa se quedó al lado de Lucas, luciendo triste pero sonriendo aún. No pude contenerme y les exigí saber por qué todos sonreían. Según yo, Melissa había roto mi compromiso y se había llevado a mi novio de casi 5 años. No había nada gracioso ni tierno en eso. Mi madre intervino, explicando que no podían cambiar el pasado, pero podían aceptar el futuro. Creían que Melissa y Lucas debían estar juntos, aunque su relación empezara por una traición. Lamentaban lo ocurrido, pero sentían que esto era lo mejor. Melissa se disculpó por haberse enamorado de mi novio y deseó haberme dicho antes. Reconoció que fue una manera dolorosa de enterarme, pero afirmaron estar profundamente enamorados y comprometidos el uno con el otro. Luego, frente a mí, se besaron, y mi madre incluso se limpió una lágrima. No pude contenerme y les dije que su comportamiento era repugnante, no sentimental ni emocional. Para mi sorpresa, mi familia parecía molesta conmigo, diciendo que estaba siendo una consentida y egoísta. Pensaron que debería estar feliz por mi hermana en lugar de hacer todo sobre mí. Me sorprendió su reacción y les exigí que se fueran de mi casa inmediatamente. No entendía cómo podían defender a Melissa y Lucas mientras me pintaban a mí como la mala. Mi padre intervino, diciéndome que no actuara como una niña y aceptara que estas cosas pasan. Quería que celebrara que mi hermana había encontrado a su alma gemela en lugar de estar celosa. No pude soportar su actitud, así que empaqué algunas cosas y me fui sin esperar a escucharles. Me llamaron, pero sentí que les importaba más la felicidad de Melissa que la mía o lo que era correcto. Estaban tan enfocados en justificar las acciones de Melissa que se olvidaron de mis sentimientos. Después de eso, mi familia trató de contactarme varias veces, pero nunca respondí. No sentía que les debía nada después de cómo me trataron. Un par de semanas después, recibí una invitación para la boda de Melissa y Lucas, la cual rechacé. Muchos de nuestros amigos en común también declinaron la invitación en apoyo a mí. Algunos familiares que sabían la verdad también se distanciaron de mi familia después de ver cómo me trataron. Han pasado 5 años y, básicamente, he cortado toda relación con mi familia. De vez en cuando intentan reconectar, enviándome buenos deseos en mi cumpleaños o en Año Nuevo, pero siempre los ignoro. No los bloqueé, pero los eliminé de mis seguidores y lista de amigos en las redes sociales. Quería que vieran que estaba viviendo una vida genial y tal vez se sintieran celosos. Fue algo tonto, pero sentí que era lo menos que podía hacer después de todo lo que me hicieron pasar. Hasta hace poco, no tenía idea de lo que habían estado haciendo estos últimos años. Hace unos 4 días, mi madre me llamó desde un número desconocido. Casi cuelgo inmediatamente, pero sonaba desesperada, así que acepté hablar un par de minutos. Mi sentido de humanidad no me permitió darle la espalda completamente. Cuando mi madre me llamó,
Me explicó que Melissa y Lucas habían comenzado un negocio hace un par de años, pero estaba fracasando estrepitosamente. Sus inversionistas se estaban retirando porque el negocio no generaba ganancias. A pesar de haber pedido más dinero prestado, su situación empeoraba, y ahora estaban profundamente endeudados con prestamistas usureros. Los acosaban empleados, inversionistas y prestamistas. Mi madre, sabiendo de mi estilo de vida cómodo, me veía como el último recurso para ayudarlos. Me rogó que les prestara dinero, específicamente casi $75,000 para pagar sus deudas. Le pregunté por qué Melissa no estaba contactando ella misma. Mi madre explicó que Melissa y Lucas le habían prohibido acercarse a mí directamente debido a lo que ocurrió hace 5 años. Melissa no estaba lista para aceptar ayuda de mí. Durante meses, mis padres e incluso la familia de Lucas los habían estado apoyando lo más posible, pero no era suficiente. Ambas familias estaban jubiladas y necesitaban apoyarse a sí mismas también. Mi madre sintió que no tenía otra opción que pedirme ayuda. Podría ayudarles, pero no quería hacerlo. Melissa había decidido no pedirme ayuda, y creía que habían perdido cualquier derecho de exigirme algo el día que me traicionaron. Le dije a mi madre que no podía ni quería ayudarlos, aunque pudiera. Mi madre sonó molesta y dijo que estaba siendo cruel, instándome a pensar en nuestra familia. Le señalé que Melissa y Lucas no pensaron en mí cuando tuvieron su aventura, y mi familia no pensó en mí cuando los apoyaron. Así que no me sentía obligada a ayudarlos ahora. He trabajado duro para llegar a donde estoy hoy, y no voy a regalarles $75,000 a 2 personas que no lo merecen. Mi madre comenzó a llorar por teléfono, llamándome egoísta y advirtiéndome que mi hermana y su esposo enfrentarían serios problemas si no ayudaba. Le dije que no podía ayudarlos, y desde entonces, mi madre me ha estado bombardeando con mensajes cada hora, suplicándome que reconsidere y piense en mi hermana. Insiste en que no es momento de tomar venganza y que me arrepentiré de no ayudar en el futuro. Me siento dividida y no sé qué responder. No quiero que me vean como la villana, pero tampoco quiero ayudarlos después de lo que hicieron. ¿Soy una mala persona por negarme a ayudar financieramente a mi hermana después de que me robó a mi prometido hace 5 años? Actualización 1. Finalmente decidí bloquear a mi familia. Al principio los mantuve cerca porque quería que vieran mi vida y tal vez sintieran celos. También pensaba que cortar toda relación podría ser un arrepentimiento si algo malo les pasaba, pero ahora ya no me importa. Debí haberlos cortado hace 5 años. No sé por qué los dejé en mi vida tanto tiempo. Negarme a ayudar a mi hermana ahora no es algo tonto, simplemente es lo sensato. Ya han desperdiciado mucho dinero, y dudo que puedan devolverme nada, incluso si les doy $75,000, aunque estoy bien económicamente. No puedo simplemente soltar ese tipo de dinero sin esperar que me lo devuelvan. Incluso si fueran amigos cercanos, esperaría que me lo pagaran. Pero Melissa y Lucas no son cercanos a mí ni capaces de devolvérmelo, así que no hay razón para ayudarlos. Hablé con un par de amigos sobre esto y coincidieron en que hice lo correcto al negarme a darles dinero, no por venganza, sino porque es poco práctico e irreal esperar que los ayude después de que me traicionaron en el pasado. Bloquear a mi madre significa que ya no podrá hacerme sentir culpable, así que me siento aliviada y no tengo nada de qué preocuparme. Actualización 2. Hoy pasó algo importante. Estaba en el trabajo cuando mi vecina me llamó, diciendo que había una pareja afuera de mi casa gritándome que saliera a hablar con ellos. Mi vecina pensó que parecían inestables y que llevaban causando alboroto alrededor de 1 hora. Pedí una descripción y, en el fondo, supe que era Melissa y Lucas. Corrí a casa inmediatamente porque no podía arriesgarme a que entraran. Afortunadamente, llegué en unos 15 minutos y los vi intentando forzar la cerradura de mi puerta. Los confronté, preguntándoles qué estaban haciendo. Traté de llamar a la policía, pero Lucas me quitó el teléfono de la mano antes de que pudiera hacerlo. Melissa me dijo que solo estaban allí para hablar y que no querían nada de mí. Bueno, al menos no ahora. Acepté hablar con ellos, pero insistí en que fuera afuera, en el jardín. No me sentía cómoda invitándolos a mi casa. Dada la tensión, aceptaron, lo cual fue un alivio. Melissa empezó a explicar que mi madre le había informado sobre mi llamada y cómo había ignorado los mensajes posteriores y los había bloqueado a todos. Me dijo que mi comportamiento era injusto y que ya debería haber superado todo eso después de 5 años. Me acusó de buscar atención de mi familia con actos traumáticos. Melissa dijo que se sentía insultada por mi negativa a ayudarlos y que había venido a discutirlo. Mencionó que, aunque había logrado reunir dinero esta vez vendiendo su casa y joyas, podría necesitar más en el futuro y que necesitaba contar conmigo para ese apoyo.
Le dije de forma directa que no podía contar conmigo bajo ninguna circunstancia porque los despreciaba a ella y a su esposo. Estaba furiosa y expresé cuánto los odiaba. Estaba tan enojada que mencioné que me costaba mucho no odiarla. Entonces, Lucas insistió en que firmara un documento prometiendo apoyo financiero futuro. Me negué, sabiendo que no sería válido si me obligaban a firmarlo. Les dije que se fueran, pero Melissa me empujó, diciendo que se lo debía a ellos como familia y que no podía huir de mis responsabilidades. Me sorprendieron sus acciones y casi caí en la violencia. En vez de eso, recogí mi teléfono, que había caído, y corrí hacia mi auto. Salí a toda velocidad sin mirar atrás. Se quedaron en mi casa mientras yo me alejaba, lo cual fue desafortunado para ellos, pero no me detuve a revisar. Decidí llamar a la policía y reportar lo sucedido. Cuando regresé a casa, la policía ya había llegado en 20 minutos. Expliqué todo y arrestaron a Melissa y Lucas. Sabía que las acusaciones podrían no ser graves, pero valió la pena para sacarlos de mi vida. Han pasado un par de horas desde entonces, y no he sabido nada de mi familia. Esperaba que alguien se comunicara para este momento, incluso desde números diferentes, pero no ha habido nada. Supongo que ya están terminados con la situación y no me molestarán más, o están esperando que las cosas se calmen antes de intentar contactarme. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado unos días desde mi última actualización. Empecé a pensar que mi familia me dejaría en paz después de que llamara a la policía sobre Melissa y Lucas, pero desafortunadamente me equivoqué. Apenas ayer, mis padres llegaron a mi casa preguntando si podíamos hablar. Parecían más humildes y menos arrogantes que Melissa y Lucas, así que los dejé entrar. Mi madre comenzó a llorar tan pronto como entró y se disculpó por haber tomado el lado de Melissa en lugar del mío. Mi padre explicó que después de escuchar sobre el arresto de Melissa y Lucas y su comportamiento hacia mí, ya no podían verlos de la misma manera. Decidieron cortarlos. Mi madre siguió llorando mientras mi padre expresaba su arrepentimiento por no haberme apoyado cuando era la víctima. Aunque aprecié que mis padres finalmente hubieran abierto los ojos, les expliqué que ya era demasiado tarde para que las cosas mejoraran. Me había acostumbrado a vivir mi vida bajo mis propios términos y ya no quería poner a mi familia por encima de mí misma. A pesar de su visita y disculpas, no pude prometerles que trabajaría en reconstruir nuestra relación porque no veía el punto de salvar algo que se sentía irremediablemente dañado, incluso si era con mis padres. Protestaron un poco, sugiriendo que podríamos arreglar las cosas si lo queríamos, pero mi negativa era clara, ya no quería intentar. Les expresé mi respeto por sus esfuerzos, pero reiteré que había terminado con la relación. Parecían decepcionados, pero finalmente se fueron, pidiéndome si al menos podía desbloquearlos para estar en contacto. He desbloqueado a mis padres, lo cual se siente raro, pero he tomado mi decisión. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, sigan sorprendidos.